Acabo de salir de ver Flores para Antonio y lo primero que pienso es cómo él dice que detrás de su madre se va él. Yo recuerdo que cuando yo empiezo a abusar del alcohol y de la cocaína, tiene que ver con un verano en el que le hacen un ingreso a mi madre para un tema de la cadera, que le van a operar de la cadera. Y en ese ingreso, o sea, en ese preoperatorio es donde le descubren que tenía cáncer de pulmón. Es donde aparece la historia, ¿no? Y yo ese verano lo recuerdo como muy loco, como muy de ella está ingresada, era pospandemia, solamente podía estar una persona en la habitación autorizada, y entonces estaba autorizado mi padre, no se la podía ir a ver mucho. Y bueno, y ahí ya se me empieza a ir la olla con el consumo, ¿no? Aparte estaba con el tema de los monólogos. Bueno, los monólogos hacía como diferentes personajes. Y a mí me preguntaban mis amigos qué tal, y yo decía, bien, mi madre tiene cáncer. Y lo decía así como de una forma muy frívola, ¿no? Que incluso se asustaban de la forma en la que yo verbalizaba aquello, porque casi que lo contaba como que no fuera conmigo la cosa. Y entonces yo me acuerdo que ya cuando le dieron el alta de aquello de la cadera, que estaba en casa y yo estuve con ella. Yo ya tenía mi casa, pero estuve viviendo esa temporada con ella para poner la media por la noche y la media de compresión y todo eso. Pero yo hablaba con ella y le decía que me daba mucho miedo que se fuera, ¿no? Y ella me decía, pero ¿qué miedo os da si está tu padre y tal? Como si está tu padre. Yo tenía ahí como 33 años así. Y le decía, pero mamá, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Como no hay reemplazo para ti. Y yo creo que no, siempre se me han dado mal los duelos, pero yo creo que el de mi madre especialmente. Ahí empezó ahí como que algo se rompió, ¿no? Sí, algo se rompió ahí. Entonces en la película de Flores para Antonio se habla de que Antonio, cuando se entera de que Lola Flores tiene el cáncer de pecho y tal, y que está cerca de la muerte, cerca de que se vaya, llama a su hermana y le dice que detrás de mamá me voy yo, ¿no? Eso se lo cuenta en el documental a la hija de Antonio Flores. Y es como ese desgarro de la muerte de la madre, de no imaginarte una vida donde ella no está. Por otro lado es lo natural, ¿no? Pero hay como una parte ahí de dolor, del desgarro tan grande. Y efectivamente una parte de uno se va con el fallecimiento de la madre. Y es curioso, porque hay una de las letras que no están publicadas en la que él habla de que ha visto a Jesús y ha llevado su cruz. Y él muere con 33 años. Pero por otro lado, es como que, no sé, la referencia, no sé cuánto había de esa, no sé cuánta presencia de Jesús había en su vida, no sé si había tocado su corazón o no. Desde luego que era una persona de gran sensibilidad. Y una persona con un problema, con la enfermedad de la adicción ahí también, ¿no? Porque me ha llamado mucho la atención en la primera parte de la película, del documental, que antes de que naciera su hija, pues estuvo ingresado en la clínica, consolidada 1 año y medio,
recaída gordísima otra vez. Desde esa euforia esta vez, ¿no? Es decir, qué importante es mantener presente que a la recaída y al consumo nos puede llevar tanto la gran tristeza de la pérdida como la alegría del nacimiento de una hija, que también por otro lado creo que trae una parte ambivalente de lo grande que por ejemplo yo siento a la paternidad. Entiendo que está esta euforia del nacimiento de la hija y a la vez el abismo de la paternidad, el tantas preguntas por resolver y por estar a la altura. En la película se habla de que no es un suicidio, se trata de transmitir esto, ¿no? En la autopsia habla de que por drogas de abuso, se habla de cocaína, se habla de alcohol, se habla de heroína, se habla de un cóctel molotov ahí que lleva a Antonio a la muerte en la cama de la cabaña que tenía en la casa familiar. Y se trata de transmitir la idea de un accidente, ¿no? Pero también por otro lado se transmite que él tenía una foto de su madre pegada en lo que se entiende que es el salón, y que en esos 15 días de encierro que tuvo, como previos a su muerte, si he entendido bien, esa foto como que se iba moviendo en las paredes, en la pared que de la cabaña, que era una pared de madera, se iba moviendo, como que él la fuera acercando cada vez más hacia la cama. Hasta que acaba en la mesilla de noche la foto y él acaba falleciendo al lado de esa foto. Entonces hay algo ahí muy simbólico que a mí me hace, bueno, no que me haga dudar de la versión de que fue un accidente, pero sí que me habla también de un impulso de muerte para reconciliarse con su madre, para poder reencontrarse con su madre. Y eso está ahí. Otra cosa que me ha llamado la atención, que me ha desgarrado por dentro, es esa duda constante que tiene Antonio de si es bueno, de si está a la altura, pese al gran éxito, ¿no?, que tiene el álbum que compone con su hermana o para su hermana Rosario. Y como le piden un montón de colaboraciones, pero siempre está como reivindicando ese hecho de, bueno, por fin me reconocen, bueno, por fin se habían olvidado de mí, por fin me reconocen, por fin no sé qué, tal. Como que hay esta necesidad constante de reconocimiento, esta adicción a ser vistos, ¿no?, en la que yo me reconozco tantas veces con los libros, con tantas cosas en mi vida, algunas constructivas, otras completamente destructivas. Pero es conmovedor, ¿no?, ver como una persona tan sensible, tan bonita, tan linda, con tanto amor para su entorno, como ese amor cuando se trataba de estar consigo mismo, de reconocerse a sí mismo, de valorarse a sí mismo, no lo encontraba, ¿no? Parecía que no estaba ahí. Y eso es algo peligrosísimo para los adictos, esa búsqueda constante fuera. Es algo que nos puede hacer alejarnos tanto de nosotros. Tanto de nosotros. Y que nadie ni nada va a colmarlo, ¿no? Bueno, yo creo que solo Dios puede colmar eso. Solo Dios puede colmarlo. Y solo Dios basta. Porque todo lo demás es como un pecado de vanidad, de estar constantemente reconociendo, necesitando ese reconocimiento, buscando la foto, buscando el aplauso, buscando la sonrisa. Algo tan efímero, algo tan fugaz, que efectivamente se vuelve una enfermedad, se vuelve una adicción más dentro de toda la enfermedad de la personalidad adictiva, ¿no?, del adicto. Y ahí la importancia al menos yo creo que es importancia de reconocerse a uno mismo, darse espacios, cultivar ese amor propio, esa amabilidad, esa autocompasión, esa bondad.
Eso me ha impresionado muchísimo. Además, en una época en la que no había redes sociales, ¿no? O sea, que había mucho más contacto que ahora. Estaba mucho más arropado físicamente, quiero decir. Ahora tú puedes ser famoso, tú puedes ser una persona muy reconocida y estar solo en tu apartamento de Dubái con 500.000 likes en una publicación. Pero estar solo. Pero en aquella época se le veía constantemente rodeada de gente. En el mundo del artisteo, además, la familia, como una familia tan cariñosa, tan unida. Eso me ha conmovido muchísimo. Y me llama la atención el reclamo que le hace la hija a Alba, siendo niña, no ahora de adulta en la película, en el documental, sino siendo niña, ¿no? El reclamo cuando él está aislado en esa cabaña, doliéndose del fallecimiento de Lola Flores. Y ese aislamiento en el que incluso su hija, una niña muy pequeña, le percibe ausente. Y la niña se enfada con su padre porque su padre pasa de mí, dice ella. Me enfado con mi padre porque pasa de mí. Luego me ha llamado la atención, hay un momento en el documental en que se habla de uno de los compañeros. Bueno, habla de la sensibilidad, ¿no? Y habla de que las personas inseguras, sensibles, obsesivas, que encuentran un refugio en las drogas. Yo me pregunto si hay algún ser humano que no sea obsesivo o que no sea sensible o que no sea inseguro. Me lo pregunto de veras. He conocido tanta gente en partes tan diferentes del globo terráqueo y luego, debido a mi profesión, he escuchado a tanta gente de tantas profesiones, orígenes, niveles culturales, económicos. Y la inseguridad, la obsesión y la sensibilidad son patrones tan humanos que no creo que las drogas sean un refugio para personas sensibles, obsesivas o inseguras. Creo que son una respuesta a dolores que a veces no sabemos manejar o no sabemos qué hacer con ellos, o creemos estar solos y no poder compartirlos. Y aquí está mi obsesión de crear estos espacios donde las personas puedan compartir, y de ahí es la importancia de poder hablar en alto de la recuperación para que nadie muera en silencio. Pero no, estoy un poco cansado de esta historia de personas sensibles, personas obsesivas, personas inseguras. Las personas más prepotentes y aparentemente más seguras, yo cuando más prepotente, además precisamente en esas fases de consumo de alcohol y de cocaína, en esa prepotencia y en esa seguridad era completamente una fachada para tapar mis inseguridades. Entonces creo que es una condición natural del ser humano, esas cualidades de inseguridad, de obsesión, de sensibilidad, son cualidades transversales no voy a decir a todos los seres humanos, pero sí a la mayoría, ¿no? Porque bueno, la psicopatía y otras patologías mentales existen, pero creo que la mayoría de los seres humanos están atravesados por esas cualidades, esas tres cualidades. Así que no, las drogas no son un refugio para esas personas, son una respuesta a algo que no sabemos qué hacer con ello. Pero no porque alguien consuma o tenga un problema de adicción frente a una persona que no consuma o no tenga un problema de adicción significa que una persona es insegura u obsesiva o sensible y la otra no. Creo que es una cuestión transversal a todos los seres humanos. Sería un error tanto romantizar por un lado el uso de drogas como refugio para eso, como el vanagloriarse de no haber caído en las drogas porque uno no tiene esas fallas personales. Creo que son cualidades del ser humano que hay que abrazar y que hay que poder integrar. Y luego me ha llamado la atención desde el principio lo guapo que era, ¿no? Y más que guapo, porque bueno, estéticamente no es una belleza griega precisamente, pero esa viveza en la mirada, ese amor que desprendía hacia su entorno, eso es lo que más me ha llamado la atención. Ese juego, ese niño jugando todo el rato. Y la vida como un juego, esto se plantea también en la película. La vida para Antonio era como un juego. Y gracias precisamente a eso es que nos ha dejado el legado musical que nos ha dejado, con las
fusiones, mezclas que ha hecho tan maravillosas, tan únicas, irrepetibles. Bueno, me estoy dando un paseo. Mira, precisamente ahora he llegado en Valladolid. He visto la película, la he visto en el Broadway y estoy ahora en lo que se llama la Rosaleda. El lugar con las flores más bonitas de todo Valladolid. Aunque ahora es diciembre y la mayoría de las hojas están en el suelo. Lo cual me lleva a pensar que no será esta precisamente la realidad contra la que luchamos constantemente. Del cambio y del dolor y del florecimiento, del éxtasis del verano, la caída del otoño y la muerte del invierno. Y luchamos constantemente con esto y nos desgarramos en esto. Y él repetía, hay una frase que él repite en esos últimos días, ¿no? Que es: ¿y por qué a mi madre? ¿Por qué a mi madre? ¿Por qué se ha tenido que llevar? ¿Por qué se ha ido mi madre? Esa sensación de injusticia, esa indignación, incluso me atrevo a decir que ese enfado con Dios que nos atrapa y que nos lleva nos puede llevar a la destrucción absoluta. ¿Cuál es la alternativa? No lo sé, no quiero plantear ninguna alternativa directamente, pero ese egocentrismo de creer que porque es mi madre o porque soy yo no voy a tener esta enfermedad, no se va a ir a esta edad. Su madre se fue a los 72 años, Lola Flores. La mía se ha ido a los 71. ¿Y por qué se la ha llevado? ¿Y por qué ha fallecido? ¿Y por qué ella? Esas son unas arenas movedizas en las que podemos entrar y no salir nunca más. Llevarnos al rencor, al enojo, a la indignación constante. ¿Y si fuera al revés? ¿Y si fuera el apreciar la suerte o el milagro de haber podido disfrutar tantos años de una buena vida con esa persona? De todo lo que te ha dejado esa persona. Evidentemente con sus luces, con sus sombras, pero con todos los recursos necesarios para construir y continuar una vida digna y que merezca la pena ser vivida. Estoy seguro de eso. Hay otro punto delicado en el que trataré de tocarlo con mucho mimo, que es cuando su mujer, la madre de Alba, le acompaña en un ingreso, está con él 25 días metida en la clínica, y bueno, hay un momento ya en que le dan el alta, llega a la casa familiar y a los pocos días como que recae, ¿no? Y entonces ella se marcha porque ya no puede más y es completamente comprensible, ¿no? Y Lola Flores, la madre de Antonio, incluso le dice a ella: sí, márchate, a ver si se da cuenta ya de una vez y se pone las pilas, ¿no? Más o menos se da a entender. Esto me lleva a dos cuestiones muy importantes. La primera es que evidentemente la enfermedad de la adicción es agotadora para el entorno y para la familia. Es una cruz muy pesada de llevar y que incluso a veces pues efectivamente no se puede llevar, o uno la lleva distanciándose de la persona adicta. Es así. Es completamente comprensible. Pero la segunda cuestión tiene que ver con que el irse, el alejarse, a ver si se da cuenta, el retirar el amor, que no estoy diciendo que fuera en este caso, estoy hablando en los términos generales, el retirar ese amor no va a sumar mucho a la cuestión. Es mi humilde opinión, ¿eh? Es lo que creo, porque la persona está lidiando con una enfermedad, que es lo que me sorprende que en ningún momento de la película quizás estoy equivocado, pero en ningún momento de la película se habla de el concepto de enfermedad de la adicción. Pues se habla de problema de drogas, se habla de que 1 de cada 500 españoles en ese momento, en aquellos años, consumía heroína. Se dan datos y tal, pero no se menciona de una enfermedad, no se habla de este concepto, ¿no?
está el tabú ahí de las drogas, pero no se habla de la enfermedad, de la adicción como tal. Entonces, bueno, volvemos a esta idea, ¿no? De a ver si se da cuenta, a ver si se pone las pilas, me voy a ver si te das cuenta. Bueno, el concepto de enfermedad me parece... Es algo que por un lado puede pesar al principio o resulta raro al nivel de identidad, pero luego es muy liberador, porque vuelvo otra vez con una parte que es con la que he empezado, ¿no? Una de sus primeras recaídas grandes tiene que ver con tomarse el día en que nace su hija. Es decir, él recae después de llevar 1 año y medio, habiendo hecho su primer proceso de recuperación, entiendo. Él recae en el nacimiento y fallece por un abuso de sustancias, por el fallecimiento, ¿no? Él recae en el nacimiento de su hija y muere en el fallecimiento de su madre. Hay algo ahí a nivel simbólico muy interesante, ¿no? Como el impulso de vida y el impulso de muerte se dan la mano en esa enfermedad que es la adicción. Y luego hay un momento en que me ha dolido mucho el corazón, que es cuando, al poco de fallecer su madre, él le dice a su equipo, venga, vamos a trabajar. Porque mi madre quisiera que yo estuviera trabajando, mi madre me quisiera ver en los escenarios, ¿no? Y eso es probablemente, seguro que era muy cierto, pero hay una cosa que me duele cuando lo escucho en la película, porque es que él se esfuerza, él no respeta todo ese dolor enorme que está teniendo y en ese concierto que hace. Se le ve completamente... sale con un vaso, evidentemente con alcohol, se ve que hay otras sustancias ahí interaccionando en su cuerpo y como que se esfuerza a hacer algo para lo que quizá no es que no esté preparado, pero... que se deja llevar más por la imagen o por las expectativas o por lo que querría su madre. Vale, sí, lo que querría tu madre es muy importante, estoy de acuerdo, pero lo más importante es lo que tú querrías y lo más importante todavía es lo que tú necesitas en determinado momento delicado de tu vida. No estoy tratando de sentar cátedra porque es un error que he cometido yo 1000 veces y que lo volveré a cometer seguramente, pero que me ha dolido el corazón precisamente porque me he conectado con veces en las que yo me he forzado a cosas para las que o no estaba preparado o sencillamente no era lo que yo realmente necesitaba en ese momento de mi vida. Entonces me ha dado mucha pena verle subirse al escenario con el corazón roto, probablemente sin estar preparado para hacerlo, pero aún así, con el corazón roto, y cómo se cuenta en la película que luego volviendo, ya en la furgoneta después del concierto y volviendo y él decir, lo he dado todo, tal. Como reafirmándose, ¿no? De lo he dado todo, pero sigue estando ese dolor ahí, sigue estando ese desgarro ahí dentro, y eso es lo que hay que hacerse cargo, y eso es lo que hay que poder hablar, lo que hay que poder exteriorizar, lo que hay que poder compartir, lo que hay que poder dejarse cuidar. Muy bien, bueno, me estoy enrollando más de la cuenta, más de lo que tenía pensado, pero es que no quería que se me olvidara nada de lo que así inicialmente... Yo no soy muy de reflexionar, el TDAH es algo que me impide bastante, por eso me he puesto a hacer esta nota de voz para dejar aquí todo lo que me gustaría compartir sobre esta maravillosa película. Es un testimonio precioso en tantos niveles, a nivel familiar, cultural, musical, sobre las adicciones, sobre las drogas, sobre los tabús de la época. Y en esa recta final, ¿no? Hay otro en esa recta final en la cabaña, antes de su fallecimiento, hay otro compañero que también se va, ¿no? Otro compañero que dice, no puedo más, necesito un día por lo menos, el que le afinaba las cuerdas, así, con melenitas y tal. Y claro que no puede más, o sea, el agotamiento del cuidador es brutal, pero por otro lado, si se puede, siempre que se pueda, la soledad
es lo que más mata en esa situación, ¿no? O sea, y con ese cóctel, es decir, pues claramente no hay límites, no hay un contexto seguro a nivel de sustancias, está en riesgo absoluto, y vuelvo otra vez a la poca... que no se habla de la enfermedad, no se habla de la enfermedad de la adicción. Hay muy poca... El entorno, cuando sucedió todo eso, ¿no? Se ve me entristece la poca formación o la poca conciencia de enfermedad, de los riesgos, de todo lo que hay alrededor. De eso no se habla, o porque no hay conciencia, o porque se quiere respetar la figura tanto que no se quiere tocar ese tema. Podría ser esto de segundo también. Entonces es muy importante siempre en esos momentos delicados el acompañamiento, el estar encima, siempre que se pueda es fundamental, porque la soledad, el aislamiento es lo que más nos mata, es lo que donde nuestros demonios se apoderan de nosotros, los monstruos se apoderan. Entonces el abuso aparece ahí como una respuesta para reconciliarnos falsamente con ellos. Bueno, no sé qué voy a hacer con esta nota, pero quería dejarla todo reflejado. Ha sido una experiencia preciosa el ver el documental. Mi eterno agradecimiento a la hija por tomar esta iniciativa, y espero que, como le decía a su tía, el dolor se sana hablando. Así que esto también para mí ha sido muy sanador, el poder haber compartido sobre la película por un lado y sobre cómo eso me ha conectado a mí con mi propia vivencia personal. Muchas gracias.